Buenos días. Venga, a levantarse ya. Yepa, ¿cómo estamos? Hola, Manu. ¿Cómo vamos? 5 personas. Esto la tarde. La tarde tampoco triunfa, ¿no? Bueno, habéis hecho ahí un chanchullo. Que he visto ahora mismo el resultado de la encuesta. Y de repente ha pasado de 8, creo que había, ¿no? O de 7 por la mañana a 3. Y, y por la tarde de 3 a 10, una cosa así. Ya. La forma de manipular las elecciones. Bueno, 7 personas por aquí. Vamos empezando. ¿Cómo estamos? Hablamos un poquito de la URSS, del nacimiento de la URSS y del fascismo italiano, del señor Benito Mussolini. ¿Mm? Eh, Os pongo en antecedentes de que estamos en el periodo de entreguerras, estamos en los años 20, ¿vale? Hemos terminado la Primera Guerra Mundial, se ha originado como consecuencia de la Primera Guerra Mundial una crisis económica, ¿vale? Que también ha sido una crisis demográfica, aparecen unos nuevos países, aparece la mujer, el papel de la mujer se desarrolla, el papel de la mujer se hace más importante en Europa, ¿vale? Empieza a participar en el mundo del trabajo, en el mundo cultural. Eso es lo que estoy haciendo, Noelia. Como siempre, hago el previously. Digo que hemos terminado la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Termina la Primera Guerra Mundial, 1918, empieza el proceso de paz, esa paz que va a durar pues, entre 1919 y 1920. Y después de la paz de París, después de los tratados de paz que se firman en París, el Tratado de Versalles, el Tratado de Trianon, el Tratado de Saint-Germain, el Tratado de Neuilly, el Tratado de Sèvres, ¿vale? Después de esos tratados, lo que ocurre es que Europa entra en una crisis económica lógica, ¿vale? Porque tiene que reconstruir su industria, tiene que reconstruir su tejido económico, y eso pues requiere dinero y requiere transformación. Ya vimos que hay varias formas de afrontar esa transformación económica, ¿vale? Los perdedores son de todo y demás, sobre todo el caso de Alemania, y estuvimos hablando un poquito de cómo se solventan las relaciones entre unos países y otros. Estuvimos hablando de que aparecen nuevos estados que en principio van a ser democráticos en el este de Europa. Estamos hablando de Finlandia, Estonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia, que en principio van a ser democráticos, pero que como consecuencia de la debilidad de estos países y de la inestabilidad, pues al final van a acabar convirtiéndose en dictaduras, o bien dictaduras fascistas o bien dictaduras comunistas, ¿vale? Que es por cierto lo que vamos a ver hoy. Los regímenes, los nuevos regímenes políticos, el comunismo por un lado y el fascismo por otro. Estuvimos hablando también de la importancia del papel de la mujer, vuelvo a repetir, a partir de la participación en la industria durante la Primera Guerra Mundial. Hablamos también de la crisis demográfica que se origina y de las relaciones entre ganadores y perdedores con ese pacto de Locarno y ese plan Dewey que se van a firmar en 1924, el plan Dewey y el Tratado de Locarno en 1925, lo que le da un poquito de aire a Alemania para que empiece a respirar, porque con el plan Dewey se reduce la deuda, y además Alemania puede obtener recursos financieros, puede obtener préstamos, y el pacto de Locarno, ¿vale? El tratado de Locarno, pues es un tratado de paz, bueno, un tratado de paz, perdón, es un tratado en el que se mejoran las relaciones entre Francia, Bélgica y Alemania, ¿vale? Por lo tanto, a partir de 1925, ya hemos dicho que va a haber un crecimiento económico y lo que se llama el espíritu de Locarno, un espíritu pacifista que contagia a toda Europa
y que va a venir bien mientras dure la cosa. Hablamos también de los casos de Alemania y de Estados Unidos, de cómo en Alemania empieza a triunfar cada vez más la extrema derecha, que Hitler intenta dar un golpe de Estado en 1923, que lo meten en la cárcel, en Múnich, y allí escribe su gran obra, la que va a ser el referente para todos los nazis, que es Mein Kampf, ¿vale? Mi lucha. Mein Kampf, no Minecraft. Y nos quedamos por ahí, ¿no? Nos habíamos quedado con el espíritu de Locarno. Bueno, y hablamos también del caso de Estados Unidos, que había aumentado el conservadurismo, el cerrazón en sus fronteras, el enfoque hacia el control de todo el continente americano y su expansión por el Pacífico, donde va a chocar con el Imperio de Japón, ¿vale? Y eso va a empezar a enemistar a japoneses y americanos, que al final acabarán luchando en la Segunda Guerra Mundial. Ok, pues vamos al nuevo punto del tema, que se llama los nuevos regímenes políticos. Hasta ahora mismo, lo que hemos visto en Europa es el régimen liberal, el liberalismo, esa ideología que había surgido como consecuencia de todas las teorías de la Ilustración, que había tomado forma en Reino Unido primero, cuando la Revolución Inglesa, después se instaura en Estados Unidos y después en la Revolución Francesa, y cuando Napoleón la expande por toda Europa, el liberalismo político se impone en la mayor parte de los estados europeos. Recordemos lo que es el liberalismo político, que es una ideología en la que defiende la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ¿vale? No económica, sino legal, y defiende un sistema político democrático, ¿vale? O representativo, una democracia representativa, que consiste, pues eso, en que los ciudadanos van a elegir a sus representantes que van a tomar las decisiones. Muy bien, pues este sistema liberal político, ¿vale? Y el sistema liberal económico, que es el de Adam Smith, el del mercado, el libre mercado, la oferta y la demanda, van a ser puestos en cuestión por la aparición de dos nuevos regímenes políticos, ¿vale? Dos nuevas ideologías políticas que se van a empezar a desarrollar en algunos países de Europa. Y vamos a ver cuál es el origen de estas ideologías y dónde se instauran por primera vez. Estoy hablando del comunismo, ¿vale? Y del fascismo. ¿Dónde surge el comunismo y por qué surge el comunismo? ¿Me vais siguiendo o no? Voy muy rápido. Lo que va lento es la conexión, por lo que veo, porque pregunto y no me llegan respuestas. Bueno, hablamos del comunismo. ¿Dónde surge el comunismo? ¿Qué es el comunismo? Bueno, pues ya hemos estudiado un poquito el nacimiento del movimiento obrero, cuando hablamos de Marx, de Engels, de esa ideología que propugnaba la defensa de los obreros, la defensa de los derechos de... Ahora me llega la afirmación de José Luis. Vale, Marta, más lento. Bueno, empiezo muy rápido, como siempre. Digo que vamos a ver el nacimiento del comunismo, luego hablaremos del fascismo. El comunismo como ideología política había surgido, como ya sabemos, en el siglo XIX con las teorías de Marx y de Engels. Y se va a llevar por primera vez a cabo con la Revolución Rusa, en 1917, como ya lo hemos visto. Todo esto lo hemos visto ya y más o menos sabemos en qué consiste el comunismo. En la desaparición de la propiedad privada, o por lo menos la aparición de la propiedad colectiva, ¿vale? La defensa de un Estado fuerte que controle la economía y que, en teoría, reparta por igual la riqueza, ¿vale? Esto es la teoría en la que se fundamenta la Revolución Rusa. De manera que tenemos que hablar de la aparición de un nuevo Estado como consecuencia de la Revolución Rusa. Ya lo hablamos un poquito con la Revolución Rusa y dije que lo iría continuando. De hecho, vamos a ver un poquito más del nacimiento de la URSS ahora mismo, y en el tema siguiente hablaremos del estalinismo, de la política de Stalin, ¿vale? Del totalitarismo de Stalin. Por lo tanto, ¿qué ocurre en 1919? Pues ¿qué ocurre en 1921? Pues en 1921
Lenin, después de acabar, recordad que estamos en una guerra, la guerra civil, que se origina después de la Revolución Rusa, en la que los comunistas se enfrentan a los anticomunistas, ¿vale? Los rusos rojos a los rusos blancos. ¿Os acordáis de aquello? El ejército rojo frente al ejército blanco. Pues durante esta guerra se había adoptado una economía de guerra en la que el Estado controlaba toda la economía, ¿vale? El Estado controlaba absolutamente toda la economía. Bueno, pues a partir de 1921, y esto ya es de este tema, Lenin adopta un nuevo sistema económico que se va a llamar Nueva Política Económica, conocida como la NEP, en mayúscula, NEP, la NEP. ¿Y qué es la NEP? Bueno, pues la NEP es un sistema económico que no es capitalista, es decir, no es liberal, pero tampoco es comunista 100%. Es un sistema a medio camino entre uno y otro. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que el Estado va a administrar, el Estado va a controlar toda la economía del país, ¿vale? Es decir, el gobierno se va a encargar de controlar la economía y el mercado del país. Pero eso es una economía centralizada, una economía comunista. Pero la NEP incorpora algo nuevo, y es que va a permitir la pequeña propiedad privada, ¿vale? Perdón, la pequeña empresa y un mercado interior. La NEP, así, exacto, Noelia. NEP, NEP. Va a permitir que los pequeños empresarios puedan conservar sus empresas, ¿vale? Pero nacionaliza las grandes empresas. Y va a permitir también que los mercados regionales y los mercados locales tengan cierta libertad de comercio. Pero va a controlar el comercio internacional, la entrada y salida de productos y el comercio nacional. ¿Vale? Es decir, va a permitir ciertas libertades económicas. Es un sistema económico restrictivo casi totalmente, porque el Estado lo controla todo, pero permite ciertas libertades económicas siempre para pequeños empresarios, ¿vale? Es decir, respeta a los pequeños, a lo que hoy diríamos las pequeñas y medianas empresas, ¿vale? ¿El resto qué hace con ello? Pues las fábricas las pone en manos de los de consejos de obreros. Los campos los pone también en manos de consejos de agricultores. Es decir, la propiedad la colectiviza. Toda la propiedad va a ser del Estado, que la pone en explotación, que se la da en régimen de explotación a los ciudadanos, ¿vale? ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues a Rusia le funcionó en ese momento. De hecho, la productividad agrícola y la productividad de las fábricas aumenta, ¿vale? Crece la producción tanto de las fábricas como de la agricultura. Y esto tiene como resultado la mejora de vida de los rusos, ¿vale? Que estaban explotados, como ya sabemos, durante el Imperio Ruso. Y por lo tanto, los rusos pues, van a estar muy contentitos con las medidas que adopta Lenin. Además, en este mismo momento, un poquito antes de la NEP, en 1919, el Partido Comunista Ruso, convoca lo que se conoce como la Tercera Internacional, ¿vale? O también conocido como el Comintern, con K, escrito Komintrn, Comintern, no sé si Tercera Internacional o Comintern. ¿Y qué es esto? Pues esto es una organización con sede, evidentemente, en Rusia, que va a centralizar todos los partidos comunistas del mundo para, ¿cómo lo digo? Para aunar. Sí, bueno, os lo pongo aquí, para que lo veáis. ¿Cómo se escribe Comintern? Comintern. A ver. En 1919 es el Comintern. A ver dónde está escrito. Aquí está escrito. Comintern. Ahí lo tenéis. Sí, a ver si enfoca. Enfoca. ¿Vale?
Al lado lo tenéis escrito en cirílico, en ruso, por si tenéis mucha... O aquí abajo, mira, aquí abajo. Comintern, ¿vale? O Internacional Comunista o Tercera Internacional, ¿vale? ¿Qué es la Tercera Internacional? Pues... vamos a darle la vuelta que me ve ahí, el careto. ¿Qué es este comité? Se muere el móvil. Ahí está. ¿Qué es este comité, esta Tercera Internacional? Pues esta es una organización que va a aunar esfuerzos para expandir la revolución social, la revolución socialista que había empezado en Rusia, a todo el mundo, ¿vale? Espérate. Noelia, digo que en 1919, además, se reúne el Comintern, ¿vale? También conocida como Tercera Internacional o Internacional Comunista. ¿Y qué es esto? Pues esto es una organización que se va a encargar de coordinar la futura revolución socialista en todo el mundo. Es decir, esa revolución que había tenido lugar en Rusia en 1917 y en la que los obreros, los trabajadores se habían hecho con el poder, se iba a exportar al resto del mundo. ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues para eso crean el comité, ¿vale? Para coordinar esas acciones, y todos los países que coinciden, y todos los partidos de todo el mundo que coinciden con esas teorías se adhieren al comité en los distintos países. Y en España, por ejemplo, se funda el PQS en 1921, ¿vale? El PQS, perdón, el PCE, el PQS es de la Unión Soviética, el PCE en 1921. Es decir, que en cada país aparece un partido político comunista que se adhiere a este comité para tomar todos juntamente decisiones y expandir la revolución por todo el mundo, ¿vale? Esa es la Tercera Internacional, o es el comité. Y todos los partidos que asisten y que se reúnen en esta Tercera Internacional van a recibir el nombre de partidos comunistas. Y a partir de ahora, esta ideología socialista que había tomado forma en Rusia se va a llamar comunismo, ¿vale? Os voy muy rápido. ¿Claro? ¿Está claro? Bueno, pues mientras me van llegando respuestas, yo sigo. Ya tenemos a Rusia con una economía más o menos establecida, con una economía que además está empezando a dar sus frutos. Tenemos además el poder recordar que se lo había quedado Lenin con su partido bolchevique, y que presidía el Soviet Supremo, aquello de la organización en Soviet y todo eso. Y además empiezan a coordinar la expansión del comunismo, la expansión de esa ideología por todo el mundo. Muy bien, pues en 1922, con todo esto preparadito, el Soviet Supremo de Rusia, que recordad que es el gobierno de Rusia, ¿vale? El que tiene el poder ejecutivo en Rusia, proclama la fundación de un nuevo Estado, que se va a llamar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vuelvo a repetirlo. En 1922, el Soviet Supremo de Rusia proclama el nacimiento, la creación de un nuevo Estado, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, contraído URSS, URSS, ¿vale? Eso es lo que significa URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y qué es esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Pues un nuevo país que se va a organizar en torno a 15. Sí, digo que en 1922 la antigua Rusia, el antiguo imperio ruso, deja de llamarse Rusia o deja de llamarse Federación Rusa, que es el nombre que cogió una vez que le pegaron el tirito a Nicolás II, ¿vale? Y a todas sus hijas y a su mujer, y empieza a llamarse a partir de ese momento Federación Rusa. Bueno, pues en 1922 el nombre de Rusia va a cambiar y se va a llamar Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y vamos a analizar el nombre. ¿Qué es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Pues es precisamente la unión de 15 repúblicas, ¿vale?
de 15 repúblicas que ocupaban el territorio de la antigua Rusia, que van a tener ahora mismo su propio gobierno, pero que son repúblicas socialistas, ¿vale? Y repúblicas soviéticas, organizadas en soviets. Y la capital de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas va a estar la Anastasia. La leyenda dice que no la mataron, pero bueno, no se sabe si sobrevivió o no a la matanza, a la fotico que le iban a echar. Le iban a echar una foto y los pusieron así en fila y cuando acordaron tenían un batallón fusilándolo. Bueno, aparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un nuevo país que se va a organizar, como ya he dicho, en 15 repúblicas que van a tener en común, que son pues, socialistas y soviéticas. La república más importante y la más grande y la más extensa y la más rica va a ser la República Socialista Soviética de Rusia, ¿vale? La más grande, aunque va a estar también la de Ucrania, la de Bielorrusia, la de Uzbekistán, en fin, un montón de repúblicas más, ¿vale? En lo que antes era todo el Imperio Ruso. Muy bien, pues ya tenemos el imperio montado, ya tenemos nuestro estado montado, tenemos la economía averiguada, estamos dedicándonos a expandir la revolución por todo el mundo y resulta que 2 años después de la fundación de la URSS, el líder de la Unión Soviética cae enfermo y muere. Y Lenin en 1924 la diña, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando muere Lenin en 1924? Por cierto, el otro día no os dije cuál era el nombre. Lenin es el apelativo, el apodo que le ponen, ¿vale? O como se hace llamar. Pero el nombre de Lenin es Vladimir Ilich Ulyanov, ¿vale? Lenin para los amigos. Bueno, pues Lenin, la diña, muere en 1924 y surge un problema. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quién se queda con el poder? Pues hay 2 grandes candidatos. Bueno, se reparte el poder. Ahí Lenin designa una troika que se llama, que le da el poder a 3 líderes para que nadie acapare el poder, para evitar una dictadura. Pero de esos 3 líderes, 2 van a ser muy poderosos o bastante influyentes en la Unión Soviética. Y va a haber un enfrentamiento entre estos 2 tiparracos por hacerse con el poder de la Unión Soviética. ¿Y quién son estos 2 tíos? Pues tenemos por un lado al señor Joseph Stalin, Pepe Stalin, ¿vale? José Stalin, Stalin con S líquida, Joseph Stalin, y por otro lado tenemos a León Trotsky, ¿vale? Trotsky, bueno, os lo escribo también, porque si no... Trotsky, aquí está. Trotsky se puede escribir con... Venga. Ahí lo tenéis, a Trotsky, ¿vale? Trotsky se puede escribir con I latina o con Y. Lo he escrito siempre, lo he visto escrito de todas formas. Ese es el tiparraco, ese es Trotsky. Y Stalin, bueno, os voy a poner también a Stalin, a Joseph Stalin. Vamos a ver, Stalin, que es este tío, ¿vale? Joseph Stalin, ¿vale? O José Stalin, Pepe Stalin. Venga, ¿qué pasa con estos 2? Pues que sí, que cuando muere Lenin hay una disputa, porque no hay un líder claro que suceda a Lenin, aunque Lenin era más propicio, le gustaba mucho más Trotsky que Stalin. Stalin, de hecho, dejó algo dicho sobre... No hablaba muy bien de Stalin, el propio Lenin. El caso es que hay una disputa entre los 2 grandes líderes del partido en este momento. Por un lado, Stalin y por otro lado, Trotsky, ¿vale? ¿Y por qué se pelean estos 2? Pues porque los 2 tenían 2 visiones diferentes de qué hacer con la Unión Soviética y tenían 2 visiones políticas diferentes de cómo enfocar el futuro de la Unión Soviética. Y además 2 caracteres muy diferentes. Por un lado, y además tenían sus propios partidarios. Por un lado tenemos a Joseph Stalin, que era el secretario general del Partido Comunista, el secretario general del partido de ese momento, por lo tanto era un tío de mucho peso político. Pero por otro lado tenemos a Trotsky, que había sido compañero de Lenin durante la revolución
que había sido la mano derecha de Lenin durante la revolución, y además había sido el que organizó el Ejército Rojo en la Guerra Civil, o sea, el responsable de haber vencido en la Guerra Civil. Por lo tanto, también tenía muchos seguidores. Pero ¿qué es lo que se enfrenta a estos dos? Pues lo que enfrenta principalmente a estos dos es su visión del socialismo, su visión de lo que hacer con la Unión Soviética. Trotsky consideraba y defendía lo que él llamaba la revolución permanente, ¿vale? ¿Y qué significa esto de revolución permanente? Trotsky decía que en el momento en que la revolución, que ya había acabado, porque ya se habían hecho con el poder, la revolución en Rusia, en el momento en que la revolución acabara, los líderes del partido se acomodarían y se convertirían de nuevo en nuevos burgueses y volverían a hacer exactamente lo mismo que había hecho la burguesía anteriormente. Por lo tanto, al final volveríamos al punto de partida. De manera que era necesario mantener una revolución permanente para expandir esa revolución al resto del mundo y evitar que los líderes se acomodasen en sus puestos. ¿Vale? Esto es lo que decía Trotsky. La revolución permanente de Trotsky. Por su lado, Stalin decía que antes de dedicarse a expandir la ideología comunista por el mundo, deberían de convertir a la nueva Unión Soviética en un estado potente, poderoso, para luego poder imponer al resto de los estados esa ideología. Es decir, mientras que Trotsky defendía la expansión de la ideología mediante la revolución, ¿vale? Como habían conquistado el poder en Rusia, Stalin defendía la creación de un estado fuerte. Sí, Trotsky pensaba parecido a Lenin, la verdad que sí. De hecho, a partir de este momento, el comunismo se va a dividir en dos vías: el comunismo trotskista y el comunismo stalinista, ¿vale? Los trotskistas son los que defienden, y hoy siguen existiendo, los trotskistas son los que defienden la revolución permanente, es decir, el constante estado de alerta de los trabajadores, del pueblo, que es el que tiene que parar al poder, ¿vale? Mientras que el stalinismo defiende la construcción de un estado potente con unos líderes fuertes que sean capaces de imponer esa nueva ideología, ese nuevo régimen político a otros estados. ¿Queda claro cuáles son las diferencias de ideología entre uno y otro? Más o menos. Y además, Stalin era un tío para echarle de comer aparte, ¿vale? Stalin tenía riles, el chaval. Bueno, pues, ¿quién va a triunfar? ¿Quién va a triunfar en esta lucha política? Pues Stalin. Stalin es el que al final, en 1929, consigue derrotar políticamente a Trotsky. Trotsky se tiene que pirar porque empiezan a perseguirlo en la Unión Soviética, se pira, sigue con su lucha en México, porque se va a México, allí lo acoge Frida Kahlo y Diego Rivera en su casa, y el pobre, pues, bueno, murió, le clavaron un hachazo en la cabeza, un piolet en la cabeza, y lo mataron unos años después, ¿vale? A Trotsky. Por cierto, agentes de Stalin, espías de Stalin que lo localizan en México y se lo cargan, ¿vale? De manera que Stalin se convierte a partir de 1929 en el líder único y supremo de toda la Unión Soviética. Y a partir de ese momento va a empezar un nuevo periodo en la historia de la Unión Soviética que se llama estalinismo, que lo veremos en el siguiente tema cuando hablemos de los totalitarismos, ¿vale? Así que dejamos por un lado la Unión Soviética. Queda claro cómo nace la Unión Soviética y qué ocurre en la Unión Soviética en estos primeros años, en esta primera década de existencia. Y si no hay ningún no, pues lo asumo como un sí. Pues vámonos al fascismo. ¿Qué es el fascismo? A ver, fascismo, que estoy harto de escuchar esta palabra por ahí y todo el mundo se llama fascista. Este es un fascista. Y la gente lo usa sin conocimiento de causa y sin saber en realidad qué es un fascista, ¿vale? Y qué es la ideología fascista. Bueno, pues el fascismo es otra ideología suficientemente confuso. Me vale entonces, Manu.
Y José Lu también está confundido enormemente. Bien, perfecto. Así me gusta. Que expandáis la confusión, además. Decía que el segundo punto de este punto del tema es el fascismo, escrito F-A-S-C-I-S-M-O, fascismo, ¿vale? Palabra que se ha puesto ahora muy de moda de nuevo. Algunas veces usada más o menos correctamente y otras veces no. ¿Qué es el fascismo? Pues el fascismo es otra ideología antiliberal. Es decir, el comunismo no era liberal, era antiliberal, era otro modelo de organización política, y el fascismo también va a atacar este liberalismo político, estas democracias representativas que triunfan en Europa en este momento. ¿Dónde surge? ¿Por qué surge el fascismo y por qué se llama fascismo el fascismo? Bueno, pues el fascismo es, primero, mientras que el comunismo es una ideología progresista, es decir, es una ideología de izquierdas, el fascismo es una ideología de derechas, ¿vale? A pesar de que uno de los mayores líderes fascistas, o uno de los mayores partidos fascistas que existió en el mundo, que es el partido nazi, se llame socialista. Que no confunde esto porque el Partido Nacional Socialista Alemán, el partido nazi no tiene nada de socialista, ¿vale? Solo el nombre. Por lo tanto, es una ideología de derechas, es decir, una ideología conservadora. Yo diría aún más, es una ideología de ultraderecha o ultraconservadora, que defiende pues los valores tradicionales del país, defiende además el nacionalismo extremo, y ahora hablaremos un poquito de ese nacionalismo extremo o de ese ultranacionalismo del fascismo. Por supuesto que es antiliberal y otra característica importante que es una ideología xenófoba. ¿Qué significa xenófobo? Que odia todo lo que no es del propio país. Xenon en griego significa fuera, ¿vale? Entonces, xenófobo es odio a lo de fuera. Muy bien. Esta ideología que aparece a finales de los años 10, principios de los años 20, va a utilizar además los nuevos métodos los nuevos métodos propagandísticos modernos, como por ejemplo la televisión, la radio, la cartelería, muy importante, para difundir estas ideas. Y además va a utilizar un lenguaje muy sencillo, un lenguaje muy emotivo, ¿vale? Para llegar al pueblo, y tremendamente populista. ¿Y qué es esto del populismo? Que también lo estamos escuchando mucho últimamente. Xenófobo con X. Miedo a los... y cosenófobo será miedo a los cosenos. Xenófobo, sí. Xenófobo con X. ¿Qué es esto del populismo? El populismo o el lenguaje populista es usar argumentos bastante simples para convencer a la población con argumentos muchas veces inciertos, la mayoría de las veces inciertos, proponiendo medidas extremas, además, medidas extremas para solucionar algún problema que se puede solucionar con otras medidas más razonables, ¿vale? Y una cosa, el lenguaje es sentimental. ¿Qué quiere decir sentimental? Pues que no apela a la razón, sino que apela al sentimiento. Y en esto engloba con lo que hablábamos del nacionalismo, que es una ideología tremendamente sentimental y no racional, sino que habla de la idea de nación, que todavía, como ya hemos visto, no hay Dios que se ponga de acuerdo para definir lo que es nación, etc. Lenguaje sencillo, populista y, ¿qué más he dicho? Y sentimental, ¿vale? Sentimental, que apela a los sentimientos, ¿vale? No es racional, es decir, no te estoy explicando por qué hay que tomar esta o cual medida, sino simplemente te estoy apelando pues, a valores nacionales, ¿vale? Sí, digo que es una ideología ultraconservadora, es una ideología
antiliberal, es una ideología xenófoba que utiliza medios de comunicación modernos y formas de propaganda modernas y un lenguaje sencillo y populista, ¿vale? Sencillo, populista y, claro, evidentemente sentimental, ¿vale? Que lo que busca es una reacción no racional, sino una reacción emocional, ¿vale? Más que sentimental, emocional, un lenguaje emocional. Es decir, una reacción emocional. Desatar el odio o desatar sí, sobre todo juega mucho con un lenguaje de odio, ¿vale? Y precisamente el fascismo lo que promueve es más el odio a aquello que no es como yo, ¿vale? Eso es algo fascista, eso es un fascista. Alguien que mediante un lenguaje sencillo, algunas veces con argumentos con falacia, algunas veces con argumentos falsos, algunas veces, muchas veces con argumentos falsos, te intenta convencer de algo para desencadenar en ti una reacción, sobre todo negativa, ¿vale? No sé si os suena de algo con las fake news que están circulando hoy día, ¿vale? Y el promover precisamente el odio entre unos y otros, o el odio entre el que no es como yo, ¿vale? Bueno, más o menos esto sería una definición muy extensa de lo que es el fascismo. El fascismo, igual que cuando hablamos del nacionalismo, es difícil de definir porque, de hecho, los propios fascistas son incapaces de definir el fascismo. De hecho, no me acuerdo, cuando en la carrera leí un texto, no me acuerdo lo que era, de quién era, no sé si era de Primo de Rivera o era o era del propio, o era del propio Mussolini, no lo sé. Pero empezaba a decir, ¿qué es el fascismo? Y definía el fascismo como lo que no es. El fascismo no es el liberalismo, no sé cuánto. El fascismo no es la defensa. El fascismo no es... Es decir, el fascismo se definía, el propio fascista definía el fascismo como la negación de lo que no es. Es decir, esto no es esto, no es esto. Vale, pero ¿qué coño es? Vale, pero dime lo que es. Por eso es tan complicado además definirlo. Sin embargo, sí que tiene unas características muy claras que nos puede ayudar a identificar el fascismo, ¿vale? Por ejemplo, el fascismo, ¿cuáles son estas características? Características del fascismo. El fascismo es una ideología que promulga, sobre todo, la supremacía de la nación y del Estado. Es decir, existe un Estado que está por encima de todo. Y ese Estado se identifica con un único partido. De manera que se persiguen y se prohíben todos los partidos políticos, es decir, que se prohíbe la forma diferente de pensar, no hay libertad de pensamiento porque no puedes pensar, porque aquí lo que importa es el Estado y no tu interés particular. De manera que el Estado se identifica con un partido, con el partido único, que va a ser el partido fascista en Italia, que va a ser el partido nazi en Alemania, o que va a ser el partido falangista en España, por ejemplo, ¿vale? O el de Salazar en Portugal. Pero es que, vamos más allá, el partido se personifica en el líder, ¿vale? Es decir, el líder va a tener un culto exacerbado, va a tener va a ser muy, muy adorado, porque en el líder van a estar recogidas todas, ¿cómo lo digo? En el líder están recogidas todas las características de lo que se supone que es el país. De manera que hay un culto excesivo al líder. Y ese líder va a tener un nombre específico. En el caso de Italia va a ser Mussolini y se le va a llamar Il Duce, ahora lo contaremos eso. En el caso de Alemania va a ser Hitler, a quien le van a llamar el Führer, como ya veremos. En el caso de España va a ser Franco, a quien van a llamar el caudillo. ¿Vale? Muy bien. Por lo tanto, como existe una primacía del Estado, no hay ni diferencias políticas, no puedes pensar diferente, se prohíben los partidos políticos y además se persigue a quien no piensa igual, y desaparece la noción de ciudadano y desaparece el Estado de Derecho. Es decir, cuando el ciudadano pierde todos sus derechos, cuando está en juego el bien
nacional. Es decir, el bien de la nación, el bien del país, está por encima de el bien particular de cada uno. ¿Vale? No sé si me he explicado. Bien. Es decir, lo importante para el fascismo no es que cada uno de los ciudadanos vivan bien, sino que el Estado sea fuerte. Y la fortaleza del Estado y la supremacía del Estado y la grandeza del Estado está por encima de los intereses de los particulares de cada uno. ¿Vale? Más cositas. Es una ideología tremendamente racista, ¿vale? Y xenófoba, como ya he dicho. Y no solo promueve el odio a todo lo que no es del país, sino el odio a todo el que no piensa como dice la línea oficial de pensamiento. De manera que se van a perseguir a todas las ideologías políticas que no sean las fascistas, se van a perseguir a aquellas minorías étnicas que no sean propias del Estado. De hecho, aparece la definición de raza, ¿vale? Y se le da especial importancia a la defensa de la pureza de raza. Esto lo van a llevar, sobre todo, a su máxima expresión, los alemanes, ¿vale? Con la raza aria. Y van a perseguir a todos los que no sean arios, que son altos, rubios, ojos azules, fuertes y guapos, como yo más o menos, ¿vale? Entonces, vamos a perseguir a todos los que no sean racialmente como nosotros, vamos a perseguir a todos los que no piensen como nosotros y a todas las minorías que no sean como nosotros. No solo los vamos a perseguir, no solo los vamos a expulsar del país, no solo no vamos a dejar que entre nadie que no sea del Estado, sino que además los vamos a exterminar. Y ahí entra el exterminio judío, el exterminio de gitanos, el exterminio de latinos, que exterminan también en Alemania, ¿vale? O la persecución. Bueno, Hitler llega a aprobar una ley que literalmente, traducida al español, es la ley para la suspensión de las vidas inútiles, ¿vale? Bueno, algo. Ley para la eliminación o la suspensión de las vidas inútiles. Es decir, hay una ley en la Alemania nazi para acabar con todo lo que los nazis consideran inútiles, ¿vale? Por lo tanto, es xenófoba y tremendamente racista. Odio a lo que no es de fuera, ¿vale? Odio, por ejemplo, a lo que no es español. Otra característica del fascismo es la defensa de una autarquía. ¿Y qué es la autarquía? La autarquía es alcanzar un modelo económico autosuficiente. El modelo de Juan Palomo: yo me lo quiso, yo me lo como, ¿vale? Es decir, estos estados lo que buscan es no depender, claro, como son tremendamente racistas, yo no voy a depender de lo que me tengan que vender los Estados Unidos, lo que me tengan que vender España, lo que me tengan que vender China, lo que me tengan que vender... ¿Por qué? Porque todos los productos que vienen de fuera no son nacionales y son malos, ¿vale? Por lo tanto, hay un ataque a ese comercio internacional y hay una defensa de lo nacional y de que lo nacional es lo mejor y por lo tanto nosotros nos vamos a autoalimentar, ¿vale? Evidentemente es imposible la autarquía absoluta, aunque España lo intentó durante los años 40, y sí que tiene un poquito sí que admite, en cierto modo, la economía de libre mercado, pero siempre cuando le interese al propio Estado. Y por lo tanto, lo que va a hacer el Estado es proteger a su propia industria y a su propia economía, ¿vale? Va a tener una política proteccionista y va a fomentar con ayudas a la industria nacional o a la agricultura nacional o a los sectores nacionales, ¿vale? Eso es autarquía. Autarquía es tener un sistema económico autosuficiente, que dependa lo menos posible de los productos extranjeros. Claro, al ser xenófobo, pues no, pues tengo que ser coherente, y si no me gusta lo de fuera, no me gusta nada, ni la gente de fuera, ni lo que viene de esa gente, ¿vale? Además, van a desarrollar otra característica, va a ser el desarrollo de una política exterior agresiva, ¿vale? Aparece la idea del espacio vital. ¿Y qué es esto del espacio vital? Pues el espacio vital es una idea que se pone de moda en este momento, que
que lo que defiende es la expansión de esos estados fascistas porque necesitan terreno para crecer. Por ejemplo, Alemania, a la Alemania nazi pedía lo que ellos llamaban el espacio vital, y era expandirse por Europa para tener más minas que explotar, más campos de trigo para cultivar, más sitios donde residir la cantidad de alemanes que había, ¿vale? Es decir, es una forma de imponer su voluntad a los territorios más débiles que hay fuera, y por lo tanto empezar a construir un imperio fuera de su territorio original, ¿vale? Y sobre todo someter a los pueblos que hay cercanos. Por ejemplo, en el caso de Italia, la construcción del imperio fascista, que Mussolini se le metió en la cabeza reconstruir el antiguo imperio romano, ¿vale? Porque decía que es el momento de mayor esplendor de Alemania. O Hitler, pues quiere reconstruir el segundo imperio alemán, o de hecho Hitler proclama el tercer imperio, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, van a tener una política exterior agresiva para dominar a esos pueblos que consideran inferiores y para aprovecharse económicamente de esos pueblos. En realidad tiene mucho que ver con lo que vimos ya del imperialismo. Y por último, la última característica es el corporativismo. ¿Y qué significa el corporativismo? Pues significa que el fascismo no cree que existan clases sociales, de manera que no hay necesidad de, como dice el comunismo, el socialismo, una lucha de clases, porque para el fascismo no hay ricos ni pobres, solamente hay italianos, por ejemplo, ¿vale? Y todos los italianos pues somos iguales y tenemos que luchar conjuntamente por hacer una patria mucho más fuerte. O no hay ricos ni pobres. La última característica es el corporativismo, ¿vale? De cuerpo, de corporativo. Al negar la existencia de clases sociales, es decir, de que existe una clase alta, una clase media y una clase baja, dicen que no existen clases sociales, sino que lo que existen son ciudadanos, patriotas, ¿vale? Solo existen italianos, o solo existen alemanes, o solo existen españoles, no hay ricos ni pobres. Por lo tanto, todos tienen que luchar juntamente o tienen que colaborar juntamente para hacer más grande ese país, ese estado, ¿vale? Y por lo tanto persiguen a los sindicatos. Recordemos que los sindicatos eran organizaciones obreras que luchaban por obtener beneficios o por obtener mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Qué es lo que funda? Bueno, acaban con los sindicatos y aparece una cosa que es el sindicato vertical. ¿Y qué es un sindicato vertical? Pues el sindicato vertical es una organización controlada absolutamente por el Estado, organización, el que es bueno, que acaben con los sindicatos, una organización controlada totalmente por el Estado, ¿vale? A la que van a pertenecer todos. Es decir, los patronos, el gerente, el trabajador, el que lleva el agua, el que cambia la batería, el que sea, todos pertenecen a un mismo sindicato que además está controlado por el Estado. Esto tiene una cosa positiva, si es verdad, José Luis, y es que el Estado obliga a imponer un salario, una serie de condiciones laborales. Y es verdad que en algunas circunstancias, en algunas situaciones, mejora la calidad de vida de los trabajadores, ¿vale? Pero por una imposición desde arriba. Y todo el mundo está metido en el mismo saco. Pero esto de que el fascismo considere que no hay clases sociales no quiere decir que no sigan existiendo. Por supuesto, hay ricos y pobres y más pobres en los estados fascistas. Por supuestísimo, ¿vale? De hecho, el poder lo van a acaparar, evidentemente, los más ricos. Y son los que además apoyan este tipo de estados fascistas, ¿vale? Pues ya está, estas son las características del fascismo. Vámonos al caso concreto de Italia. ¿Ha quedado claro qué es el fascismo, qué es la ideología fascista? ¿Podemos ya identificar qué puede ser algo fascista y qué no? Y dejar de abusar y decir ¡fascista! Cuando vamos por la calle.
o como decimos los españoles, facha, que es la castellanización del fascista. Bueno, pues vamos al fascismo, al nacimiento del fascismo, que aparece en un estado como Italia, ¿vale? El fascismo lo funda un tío que se va a llamar Benito Mussolini y aparece en los años 20. ¿Y qué pasa en los años 20 en Italia para que aparezca esta ideología aquí y para que triunfe aquí? Pues vamos a analizar la situación de Italia después de la Primera Guerra Mundial. Me voy a ir más atrás en el tiempo, me voy a ir a 1800. Lo repito por encima todo, lo que es el fascismo. Pues el fascismo es una ideología ultraconservadora, de extrema derecha, que propugna la superioridad de un Estado, que propugna por lo tanto, superioridad del Estado, que se identifica ese Estado con una única ideología, con un partido político único, que al mismo tiempo ese partido político está dirigido por un líder que va a ser el líder supremo al que se le va a rendir un culto casi mesiánico, ¿vale? Va a ser casi Dios el propio líder. Además, al no existir, bueno, al identificarse el Estado con un partido y el partido con un líder, pues no puede existir otro tipo de partidos políticos y se persiguen partidos políticos y cualquier tipo de organización que no respete la ideología que marca el partido único, ¿vale? Va a ser racista y xenófobo, por lo tanto va a promover el odio hacia todo lo de fuera, tanto la gente que venga de fuera como aquellos que no piensen como yo. Y aquellos que no piensen como yo, pues o bien son encarcelados, o son procesados, o son exterminados prácticamente, ¿vale? Como ocurre, como ya he dicho, con minorías como los judíos o como los gitanos, que también los exterminan y los pobres están muy olvidados. Lo que pasa es que los gitanos, los pobres, como no tienen el poder de influencia que tienen hoy día los judíos, pues nadie le echa en cuenta el exterminio gitano que tuvo lugar en los años 30 en Europa, ¿vale? Va a defender también un sistema económico autárquico, es decir, autosuficiente. Al rechazar todo lo extranjero, pues me tengo yo que comer lo que tengo aquí, ¿vale? Va a defender además una política exterior expansiva y agresiva, es decir, aumentar los límites de mi Estado porque es más poderoso que el resto y además someter a los que hay fuera de mi Estado porque son inferiores a mí, son peores, por lo tanto me tienen que trabajar para mí, ¿vale? Y por último, el corporativismo, es decir, se entiende el Estado como un cuerpo único, controlado todo por el partido y todos están sometidos a las decisiones del partido. Por lo tanto, se elimina el movimiento obrero, se eliminan los sindicatos y las condiciones laborales, la lucha, todo va a ser impuesto por el propio partido, ¿vale? También es verdad que estos líderes políticos no son tontos y saben que tener una base social de trabajadores descontentos, por mucho que yo empiece a pegar tiros, al final no voy a tener balas para todos. Entonces sí que mejoran, en cierto modo, sobre todo Hitler lo hizo muy bien, la situación de los trabajadores que sí se identifican con esa ideología del Estado, ¿vale? Los que no, pues los quitamos, los esclavizamos, ya veremos lo que lían los nazis con toda esta peña, ¿vale? Básicamente, eso es el fascismo. Esto sí que está confuso, ¿no? Yo quiero que esté totalmente confuso, ¿sí? Pues vamos a pasar a ver cómo nace el fascismo en un país concreto, el origen del fascismo que está en Italia. Y me voy a Italia. ¿Cómo está Italia en los años 20? Bueno, pues recordemos, me voy a 1882, en que Italia... Muy bien, me parece perfecto, hermano. 1882, en que Italia firma la triple alianza con Alemania y con Austria, ¿vale? Para defenderse de un supuesto ataque de Rusia en el futuro. Esa triple alianza es el origen, que luego en el año 63 se incorpora... Italia en el 83, Rumanía en el 85, bueno, esa triple alianza va a ser el origen de los estados centrales que luchan en la Primera Guerra Mundial, pero recordad que Italia no entra en guerra en 1914, sino que entra en 1915 y además traicionando esa triple alianza.
¿Y por qué traiciona a Alemania e Italia, Alemania y Austria en la Primera Guerra Mundial? Pues porque los británicos, los ingleses, Reino Unido, como siempre, United Kingdom, convence a Italia de luchar, de adherirse a su lado, a su bando, el bando aliado, prometiéndole un montón de territorios en la costa del Tirreno, ¿vale? Es decir, toda la costa dálmata, que hoy día está en manos de Turquía, lo que sería Trieste, lo que sería todo el Tirol, es decir, un montón de territorios que estaban en manos de Austria-Hungría y que, en teoría, se lo iban a dar a Italia. Bueno, pues termina la guerra y, oh, sorpresa, a Italia le dan una mierda, hablando pronto y claro. De todo lo que le habían prometido a Italia, no le dan casi nada. Le dan 4 cosas para callar en la boca. Italia además pierde un montón, porque además Italia un desastre en la Primera Guerra Mundial. Batalla a la que iba, batalla que perdía. Y, y como consecuencia de todo esto, Italia termina la guerra, por supuesto, entra en crisis igual que el resto de países, pero se ve infravalorada, se ve totalmente decepcionada porque todo lo que le habían prometido no se lo dan, le dan una pequeña parte. ¿Y a quién le dan todo lo que le había prometido? Se lo dan a Serbia. A Serbia para constituir el nuevo reino de Yugoslavia. Y Serbia no había hecho prácticamente nada en la guerra. De hecho, Serbia es ocupada al principio de la guerra. Así que los italianos, pues imagínate, entran en cólera, los nacionalistas italianos, la extrema derecha italiana, que han sido engañados por Francia y por Reino Unido, y no estaban equivocados. Pero es que a ello tenemos que unir la situación de Italia. Italia pierde muchos soldados en la guerra, también sufre una crisis económica bastante dura después de la guerra, y como consecuencia de esta crisis económica empiezan a aparecer movimientos comunistas, revoluciones socialistas en Italia, ¿vale? Más o menos parecida a lo que había pasado en 1917 en Rusia. Y esto, claro, hay campesinos que se rebelan contra los terratenientes y ocupan campos y expulsan a los terratenientes de los campos, los obreros se rebelan en las fábricas, porque como consecuencia de la crisis, pues aumenta el paro, disminuye el comercio, aumenta también, es una barbaridad, la inflación. Es decir, Italia está hecha unos zorras después de la guerra y esto es un caldo de cultivo fundamental para una revolución social, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que la alta burguesía y los terratenientes, pues le ven la oreja al lobo y dicen, a esto hay que ponerle coto, no, hay que controlar esta revolución. Y en ese momento tenemos a la alta burguesía y los terratenientes cabreados, porque tenemos al pueblo excitado y además con la nueva ideología comunista y los sindicatos haciendo una labor de revolución. Y por otro lado tenemos a la extrema derecha, al ejército, a los ultranacionalistas cabreados porque los ingleses le han tomado el pelo. Y aparece en 1919 un tío, un chaval, ¿vale? Bueno, un chaval, tendría pues eso, más o menos mi edad, unos 30 y tantos años, que se llama Benito Mussolini, que organiza un grupo paramilitar, ¿vale? En principio todavía no es un grupo político, no es un partido político, que se llama los Fasci di Combattimenti Italiani, ¿vale? Los Fasci Italiani di Combattimento, ¿vale? O los Fascios de Combate. Bueno, un grupo paramilitar. ¿Y para qué sirve este grupo? Pues un grupo ultranacionalista, racista, xenófobo, que reúne todas las características que hemos visto antes, ¿vale? Pero es un grupo pequeño. ¿Y a qué se dedica? Pues se dedica a darle caña a los socialistas y a tirotear a los sindicalistas y a secuestrar a todo obrero que se levante en una revolución. Y los burgueses dicen, oye, pues esto tampoco está tan mal. Si estos tíos le ponen fin a toda esta gente que está pidiendo mejoras laborales, que le subamos el sueldo y todas estas tonterías, pues vamos a aprovechar a esta gente. Y me queda medio minuto y no me da tiempo a terminar. Bueno, corto aquí, ¿vale? Y ahora hablamos a ver si hablamos por el chat. Y si queréis termino esto porque me queda poquito.
y ya por lo menos dejamos terminado el fascismo también, ¿vale? Bueno, pues ahora hablamos por el chat. Hasta luego.